Arrancó la mañanera y hoy es quién en las mentiras de la semana a cargo de Elizabeth García Vilchis para desmentir las noticias que el gobierno considera falsas. Pero dijo García Vilchis, los materiales didácticos de la SEP fueron revisados 925 veces por profesionales de todo el país pertenecientes a 55 dependencias del ámbito educativo, cultural y estatal, así como organismos y profesionales independientes. Pues han de haber empezado a revisarlos desde mucho antes de escribirlos. Si los revisaron 955 y les falló. Les falló, imagínate. En la torre. Qué barbaridad. Porque de veras no resisten el menor análisis. Ya estuve observando y no hay una página que no haya algo que dices, esto es innecesario, al menos. ¿Empezaste por primero o por sexto? Pues creo que era de cuarto año, una cosa así. Claro, no vi todas, pero es un muestreo. Pues ya Pero está. ¿sabes qué? Esto que llaman la nueva escuela mexicana, yo no veo que pudiera ser malo, pero nuevamente son malhechotes. Yo tampoco creo que sea malo, sino al revés. Lo hacen sin un procedimiento, sin un protocolo. Tú tráete 5 voluntarios, 3 becarios, tráete a tu primo, organiza, mira, aquí hay cosas de información, saquen. O sea, en vez de hacerlo como se debe, como procedimiento, lo hacen malhechote, como hemos visto que hacen muchas cosas muy mal hechas. Y en este caso, pues los libros están así, están mal hechos. Como dicen, si tanta gente participó, pues entonces todos son unos ineptos. Estamos metidos en un gobierno de ineptos que no saben su oficio. Ese es lo doloroso, que esgriman con eso, pero yo repito, se está haciendo mucho daño para los niños. Sí. Los niños ya están viendo los libros como basura, como algo que no sirve. Y si tú empiezas desde ahí, la educación, no los van a respetar, no los van a querer, no los van a apreciar como deberían. Porque es lo que hay, además, fíjate. Y es que hay una cualidad que sí tenían muchos de las ediciones anteriores de libros de texto, hasta antes de los gratuitos, que se hacían con cariño. Aquí no hay cariño, aquí hay desprecio, rencor. Se refleja el rencor en todo, en cada párrafo del ámbito. El lamento por el resultado de la historia es terrible. Y no, en aquella época se hacían con cariño, es decir, en la descripción del paisaje rural que rodeaba a la escuela se hacía con cariño. Los libros de lectura eran trozos extraordinarios de escritores de primera en México. Se escribían con paciencia, es decir, sabiendo que para entender hay que presentar las cosas con mucho detalle. Era un placer leer los libros de texto de la primera generación, que sí pude leerlos porque mi hermano le tocó, que es 8 años menor que yo, le tocó la totalidad de los libros de texto de esa primera generación. Y yo pude leerlos todos y decía, qué pena que no se aprovechen realmente, porque en muchas escuelas ponían otros libros de texto. Así es. Sí. Los gratuitos eran despreciados. Eran gratos, era sencillo. No encontrabas en ningún momento odio. Y estos libros, estos textos están hechos con odio. Y esa edición estaban hechos con amor. Y esa edición de la que habla Mario duró, con algunas pequeñas modificaciones, varias generaciones. Es hasta los años 70 y tantos que empiezan a hacerle ya modificaciones más radicales, que cambian totalmente. Pero duraron, fíjate, la primera edición fue en 1958.
Duraron toda la década de los 60, toda la década de los 70 y hasta finales de los 70 consideraron que ya había cosas que estaban obsoletas y que había que cambiar. Entonces ya empieza a haber cambios sobre todo en lecturas, en historia y en geografía. Pero todavía los libros que se hicieron en época de Salinas de Gortari todavía eran muy aceptables. Ay, conservadora, no digas eso, Alejandro. Yo lo que sí, fíjate, a mí siempre me parecieron buenos los de español, el de lecturas de español, desde luego ciencias naturales, matemáticas. El que siempre me ha parecido y me pareció desde los primeros, el de historia me parece que sí fue una idea de ir adoctrinando, porque no tenías ninguna otra manera de cotejar con nada. Hoy, ok, te pueden poner en el libro de historia que los españoles fueron terribles, pero puedes cotejarlo, hay muchas fuentes ya que puedes ir incluso a Sanborns o a cualquier otro lugar. Bueno, mis libros se han vendido y te dan un hot dog y un refresco en Costco. Yo siempre recomiendo que vayan por el hot dog y el refresco, ya se lleven el libro. Entonces, hoy ya puedes cotejar, pero sí creó la historia oficial en esos libros desde los finales de los 50, creó una versión de buenos y malos, del bien y el mal, de héroes y villanos. Ahí creo que le faltó siempre a la historia. Bueno, todo lo demás me parece que era muy bueno. Tú lo sabes siendo historiador, Alejandro. Tú agarras un libro de determinado historiador sobre el mismo personaje, distintos historiadores el mismo personaje, y unos lo tratan a Villa, por no ir lejos, carnicero, cruel, maldito, y otros de héroe, prócer, símbolo de la justicia. Eso pasa siempre. Sí, desde luego. Pero una cosa es que tú como autor, que igual tienes una serie de lectores que te van a seguir y buscan tu interpretación, esa es una cosa. La otra es que estos son libros en los cuales educas a los niños de tu país. Claro. Ya son otros tiempos también, eso hay que entender, Dora. No, claro, por eso yo te digo, a mí, o sea, este asunto de los libros lo critico hoy por desaseado, porque ha sido una opacidad terrible, porque no estuvo la gente que tenía que estar, o porque no involucraron a más gente de otros sectores. Pero no me asusta de que es que con esta versión los niños ya nunca van a volver a pensar en la historia y entonces van a creer que los guerrilleros son buenos. No, porque hoy ya hay tantas fuentes de tantos lados, y en la televisión, y en las redes sociales, y en cápsulas, y en todo, que no vamos a construir una sociedad de niños que pretendan creer que realmente la 4T es la salvación del país. No hay Hoy creo alarma. que estamos en otro lado. No hay alarma, no hay alerta, no, esto va a ser un desastre para la educación en México. No va a haber mencionó Adela, perdón. Adelante. Mencionaste, Adela, que en 1958... Espérate, ¿oíste cómo te dijeron? No. Adelante, Ade. Está bien, muchas gracias, un honor. No, yo no tengo problema, al contrario. Mencionaste, Adela, que en 1958 se publica estos libros. Sí, pero en 1957 se funda el Consejo Nacional Técnico de la Educación, que se convierte en el órgano rector y que además está integrado por verdaderas eminencias dentro de la educación con diferentes especialidades. Lo que mencionaban historiadores, matemáticos, todos ellos son los que inicialmente en este Consejo Nacional Técnico de la Educación establecen las normas, las reglas y la revisión de los contenidos. Por eso funcionó también ese consejo. Tú elaborabas tus contenidos y estabas en núcleo central, educación. Ya no te oímos, se perdió Dora, Agustín. Algo pasó. Sí, yo lo que creo en ese contexto es que los libros de texto 57, 58, hasta 70 y tantos, tenían una base, amor, y ese tipo estético de amor lo hicieron gente como Torres Bodet, para mencionar algunos. Y ahora se ha perdido, y el libro industrial que se está ofreciendo es como lo que ocurrió con las ediciones del Fondo de Cultura Económica, que tiene verdaderas joyas bibliográficas y ahora están sacando colecciones que parecen
que se venden en los puestos de periódico, no las de lujo, Mario, sino las pequeñas carpetitas que se entregan como los cómics y tebeos. Yo creo que la diferencia estética, además del contenido, es lo que está creando este nivel tan desasiado de libros que se entregan ahora a nuestros niños.